Inglés, hello. Bueno, chévere, buenos días, que agradable que podamos compartir en personas, no solo en pantalla. Sí. Va a ser puntual. ¿Qué tan importantes son las palabras que decimos? ¿Qué tan importante y cómo marcan lo que escuchamos, lo que pensamos y lo que decimos? Hay pensamientos que son negativos, que son terribles, pero que si no los hablamos, se mueren. Pero esos pensamientos, si los decimos, crean cosas negativas, crean ambientes hostiles. Nosotros cuando hablamos, profetizamos. Si yo hablo, un ejemplo perfecto es Jaime. A Jaime le preguntamos desde que lo conocemos, Jaime, ¿cómo está? Ese pecho lindo, hermoso, joven, muy bien. Él siempre lo ha dicho, y así se ve, así se siente, porque lo dice. ¡Qué belleza! Pero, Rica, muchas veces, yo tenía una persona que conocí hace años, le preguntaba, ¿cómo estás? Me decía, mal, gracias. Decía, estoy mal, pero gracias por preguntar. Mal, gracias. Pero es muy fuerte lo que uno habla. Es muy fuerte lo que uno dice. Hace un tiempo veníamos en el Transmilenio. Y bueno, esto es un paréntesis y ya lo retomo. Está en el Transmilenio y en el carril de al lado una Porsche Cayenne. Señor, así, muy elegante. Llegó, nos alcanzó rapidísimo. Y arrancó el Transmilenio. Y el señor en su carro súper carísimo se quedó por allá como abajo. Ese señor, yo sé que él ha hablado de negocios, ha hablado de prosperidad, ha hablado de cosas grandes y las tiene. Uno que habla, uno que dice. Lo que estamos viviendo hoy, exactamente lo que estamos haciendo producto de lo que creemos y de lo que hablamos. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, así que podemos crear con nuestra palabra. Y en el Transmilenio, precisamente eso es lo que iba. Había un hombre y se paró y fue amable y empezó a cantar reggae. Y lo hizo muy bien, nos amenizó. Y quería ponerles un segundito a esto, dura 4 horas y media. No, esto no es de Dios, no, es de la calle, o sea, bueno, no sé por qué digo que no es de Dios, no es religioso, más bien. Pero miren lo que dice. Este es este hombre. Y se lleva solo una parte. Ese corito. No lo escucho, pero dice sin cadenas sobre los pies. Y cantó la canción una vez a este lado y después al otro lado también y cantó otras. Pero es Dios hablándonos sin cadenas sobre los pies. Y yo creo que si nos examinamos, a veces pareciera que tuviéramos cadenas. La economía, la salud, las relaciones con personas, el hogar, los hijos, el ministerio, la vida. Pareciera que no estamos bien en todo. Algún hijo que no está bien, algún sueño que se frustró, pero tiene mucho que ver con lo que hablamos, con lo que decimos y con lo que vemos. Y yo voy a dar otro ejemplo. Este es de la sobrina. Valentina está cambiando de colegio. Entonces le hicieron entrevista escrita y pasó, le hicieron la entrevista normal. Y le pregunta a la psicóloga, estando los papás, pero le pregunta a la niña, ¿con quién vives? Se vivo con mi papá, mi mamá y Kofi. ¿Y quién es Kofi? Mi perro. Ok. Y le hace después otra pregunta, ¿tus papás pelean? Y ella se quedó pensando y dijo, a veces.
Entonces la psicóloga la miró y le dijo, ¿y por qué pelean tus papitos? Dice, pues porque mi papá no hace caso. Entonces la psicóloga le dice, ¿y cómo así que tu papá no hace caso? Dice, sí, lo que pasa es que cuando mi mamá le pide un favor, a él se lo pide. Pero es el ambiente. Y miren lo que dice el niño. Claro. Y La verdad. la verdad. Bueno, muchas veces alguien decía, si los borrachos dicen la verdad, ¿por qué dicen que no están borrachos? No siempre es la verdad. Yo creo que solo es a través de Dios, a través de Jesús. Porque hay algo que se llama iniquidad que el ser humano maneja. Hay cosas que no se dan cuenta, que tiene, que está arrastrando por generaciones, que es de su comportamiento que uno llama normal, pero que no son buenas, que no son agradables. Entonces, hablando de las palabras, para hacer que no sean mis palabras, sino las de Dios. Aquí está. Está en Jeremías 17:5. Es lo que dice Dios. Así dice el Señor. Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el tiempo. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Eso dice Dios. Y es producto de lo que creemos y confiamos. Yo siempre creí que esta parte de confiar en el hombre se trataba de confiar en un amigo, de confiar en una persona, y en parte sí, pero otra parte también es en confiar en mí mismo, porque yo soy capaz, mis habilidades, todo lo construyo yo, pues gracias a mis talentos, gracias a que el nombre de mi familia, la plata de mis ancestros, y uno se empieza a engañar. Y Dios, para Dios eso es terrible, suena horrible, pero hay otra cosa que Dios también dice. El seguido dice, bendito el hombre que confía en el Señor, la que ya quito mis ojos de las personas, de mí mismo, de los espejos, pero que confío en Él. Y pone confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia el viento. No teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hay una diferencia enorme entre confiar en uno mismo, en las personas, o confiar en Dios. Es lo que yo pienso, si lo digo, lo que pienso es una semillita, que si la digo, la empiezo como a regar. Alguna vez Sandra nos contaba eso, y da un fruto. Y el fruto realmente después el fruto es para comer, ¿cierto? Yo estoy comiendo el fruto de mis palabras y de lo que creí hace unos años. Exactamente estoy viviendo lo que yo creo en este instante. Y Dios me ponía eso en el corazón, y no es para los demás, es para uno. O sea, uno se mira al espejo. Hay personas, recuerdo que alguien decía que se miraba al espejo todos los días y decía, estoy muy bien. Yo soy... Las mujeres se miran en el espejo, pero muchas se miran, me salió esto aquí en el ojo, se me corrió no sé qué, casi, no sé si todas, pero qué bonito que pudieran mirarse al espejo y ver lo hermosas que son. El maquillaje no se necesita, qué chévere el maquillaje, el realza, pero así como Dios los hizo, que uno se pueda ver y decirse en el espejo, soy próspero, soy sano, soy feliz. Si uno lo mira y lo dice, empieza a crear. Alguna vez estábamos en la casa y de pronto hay como un colegio de niños cerca. De pronto un niño gritó, ¡ah! Y yo me lo imaginaba como que eso quedaba en el espacio, como que el grito quedaba así escrito. Yo creo que esas son las palabras que decimos. Hay una parte que dice que hemos caído presos de los dichos de nuestra boca. Estamos enredados con lo que decimos. Este país está terrible, este gobierno es horrible, la economía está cayendo, el dólar está terrible, la seguridad, los vecinos, mi familia. ¿Y qué hablamos? Ok, que lo pensemos.
Y no estoy diciendo no desconocer la realidad, pero lo que hablamos, sobre todo nosotros que estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, sobre todo nosotros que somos como un mini Dios, una copia a escala que Dios nos ve a través de Jesús. Cada cosa que digamos, cada cosa que pensemos, filtrémosla, pero solo digamos cosas amables. Me contactaron unos amigos del colegio, desde que salimos, no digo cuándo, pero del siglo pasado. del siglo pasado. Del siglo pasado. Y había un amigo que le decíamos el abuelo, y él fue el que me contactó. El abuelo. Le habla Germán Moreno Martínez. Yo me quedé callado. Me dijo el abuelo, ya, chico abuelo. O sea, no lo había escuchado hace años. Y lo vi en una foto. Yo, tío, un abuelo. No le cabe una cana. Canoso, pero recanoso. Está delgado. Abuelo. Es un abuelo. Como lo que uno diga, lo que se permite decir. Si uno le dice a la esposa gorda, bueno, uno le puede decir linda, hermosa, princesa, flaca, de verdad. Hay varios que le dicen gordita y hacen no sea gorda. Y no es bueno. Pero no tiene nada que ver. Sí, Jaime, sí tiene que ver. Es de cariño. Pero estoy hablando de los creyentes. Con el tiempo. Tenía un perrito. Algunos lo conocieron. Un siberiano, Mateo. Todas las veces que uno se hablaba decía joven amigo, hola Mateo, joven amigo, siempre, pero no sé ni por qué lo decía, pero se lo decía. El perro duró 17 años con nosotros y era joven, se sentía joven, era vital y amigo, no permitía, alguna vez hasta estuvo envenenado y estuvimos en el veterinario y estábamos con él y yo iba a comprar algo de comida, el perro tranquilo. Sandra iba a salir, se tranquilizaba, no permitía que Sandra se fuera, sentía paz con ella. Era un amigo, era una compañía. Hay cariño, claro, y yo sé el significado. Ahorita estamos hablando con Mario. Hay una palabra que todos los jóvenes dicen. Es como martica, pero no con todas las letras. ¿Sí? Para no decir. Y todos los jóvenes lo dicen. Y cuando estaba en el colegio también, todo el mundo lo decía. Y ahora estoy viendo algo del idioma, lo tomo como en Colombia no es una mala palabra, es una palabra que quiere decir amigo, compañero, parcero. Y uno lo entiende que así la trata, y uno entiende el entorno, la connotación. Pero lo que yo estoy diciendo, si son creyentes sobre todo, y si se dan cuenta de la cantidad de personas que tienen esa condición ahora, sí. Ojo, ¿qué estoy diciendo? Qué bueno que podamos decir, primero, mirándonos en el espejo, soy nueva criatura, soy hechura suya, tengo larga vida ante Él, ninguna alma forjada prospera, en las llagas de Cristo toda la enfermedad se fue, que pueda decir todo lo que Dios dice de mí. Hay una palabra que puede decir un médico, pero hay una palabra superior que dice Dios. Pero muchas veces no las creo, no las pienso y menos las digo. Si uno le pregunta a una persona cómo está y acaba de ir donde el médico, va a decir, no, el médico me dio un diagnóstico que tengo gripa crónica. Ya lo dijo, ya lo creyó y se lo apropió. Pero ok, el médico dijo eso, gracias, pero hay un diagnóstico más grande, que Jesús ya me sanó, ¿no? Que ya me sanó. Traje con las arepas. Si puedes repetir palabras así, algo, hablar de lo que habla para no olvidarse. Para mí se me olvida todo, por eso no hago conferencias para una. Yo para hacer las reuniones que yo hacía yo hacía cada mes reuniones de todos los administradores, pero entonces
A mí en la oficina me sacaban toda la lista, 40, 50, y si no, se me olvida todo. Entonces todo se me olvida, después todo yo No se le olvida Por ejemplo, nada. No se le olvida nada. por ejemplo, Está declarado. si yo hablo, ok, es una realidad y ha pasado, pero si Jaime dice, gracias, Tengo buena gracias memoria. Señor, porque mi memoria es muy buena, me acuerdo de todo lo necesario, de todo lo que tú quieres que yo diga, de eso me acuerdo. Hay una diferencia enorme, hay un cambio grande. Pero es que lo que pasa es que todas las personas del mundo son muy diferentes. De acuerdo. El caso mío, desde pequeño, he sido tartamudo a veces. Y otra cosa, yo cuando estoy en público, no sé, cuando hay conferencia o algo, yo me pongo a hablar algo y a veces me queda la mente en blanco, no sé qué es lo que estoy hablando. Y ha sido desde pequeño. Entonces yo por eso soy uno de los que, por eso no voy a oraciones, no he dicho, yo puedo, por ejemplo, cuando sacaron una lista hablaba de todo, porque son 2 horas, 3 horas que va a dar con los empleados. Pero entonces se me olvidaba y volvía a mirar qué es lo que yo estaba hablando, y ya volvía y cogía las cosas, pero mientras tanto no soy capaz. Todavía yo me quedo en blanco completamente y ni para adelante ni para atrás. Entonces, por eso decía que podía yo, porque son personas que tenemos esa mentalidad, porque ¿cómo es? ¿Sabe cuándo soy qué? Cuando me enfurezco, o sea, con piedra. Ahí sí se acuerda todo. Ahí sí ya. Cuando teníamos la sociedad de la empresa que yo formé en el año 90 y duró 30 y pico de años y la acabé el año pasado, hicimos esa empresa. Entonces, llegamos a las reuniones que éramos 24, que yo hice esa empresa. Y yo no podía hablar nada, entonces la gente me sacaba la piedra. Cuando me sacaban la piedra, hablaba todo y todo el mundo me ganaba uno primero, seguía, porque, por dicho, yo de 10, ¿cómo es? De 10 votaciones, prácticamente yo me ganaba mínimo 7, 8. Me ganaba otro señor y otro señor es un comerciante más duro que el caso mío. Señor con mucha experiencia y las cosas mías las adaptaba más que el caso mío. Pero porque me decía y ahí sí ya hablaba claramente. Ahorita vamos a hablar del Espíritu Santo como notoriedad. Sí. Ahorita vamos a hablar. Y solo una cosa adicional, Jaime, para gente que está conectada, para hacerlo más corto. Moisés era tartamudo. Elohim era tartamudo. Oral Roberts era tartamudo. Y un rey de Inglaterra era tartamudo. El papá era Sí, era tartamudo. Pero yo no sé qué pasó con el papá de la reina Isabel, pero con los otros que mencioné, Dios los sanó. Dios a todos los santos. Y cuando había que hacer algo, Sandra les va a contar ahorita del Espíritu Santo, y yo creo que eso también le va a ayudar bastante a ellos. Y solo milagros. Sí, para milagros y para cambiar estructuras, mentalidades, Sí. porque nosotros estamos en constante cambio, pero a veces como que nos conformamos y creemos que la vida es así, soy así, o me funcionó por aquí, es así, ya, pero Dios anda haciendo cosas nuevas. Ahí dice que estoy haciendo cosas nuevas, y es que no la ven, Dios mismo lo dice, no la ven, y es que se ve en el espíritu, y por eso es tan importante, dice que cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir, porque tiene que haber primero un filtro acá, una renovación de la mente, que es producto de leer la palabra y de hablar con Dios, de orar en lenguas. Bueno, no me quiero adelantar a lo que Sandra va a decir, solo quiero ya terminar con un par de cositas. Acá está, en números. Números 14. ¿Alguien tiene números 14? Como 17. Dice, y dijeron a todo el pueblo de Israel, oiga, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Sí.
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. ¿Sí? No, está hablando cuando fueron José y Caleb. Ellos vieron las cosas diferentes y hablaron diferente. Pero en el 10, es lo que dice la gente. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos. Están pensando diferente a nosotros. No solo lo pensaban, sino están hablando para castigarlos, para matarlos. Generalmente, cuando uno está con Dios, va totalmente en contra del sistema del mundo. La familia va para un lado, uno va para el otro. La economía va para un lado, uno va para el otro. El sistema de nosotros es diferente. Es un sistema celestial. Es un sistema al contrario del mundo. El mundo le dice a uno, y uno ve que a algunas personas les funciona. El mundo le dice a uno, ahorre, trabaje, esfuércese y consigue cosas. Y puede hacerlo. Si Dios a uno le dice, confíe, perdone, ame, yo soy su proveedor. Sí. Su Su sanador, yo soy su todo, porque el mundo no puede sanar, el mundo no puede dar paz, el mundo no puede traer una familia alegre, una familia que fluya, no puede traer hijos sanos. Eso no lo puede dar el mundo, eso solo lo da Dios, y quienes confiamos en él. Y algo más adelante está en el 20. ¿En dónde? ¿Números? Sí. ¿Qué? Yo siempre no creo. El 26. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en contra de mí? Si he oído las quejas que los israelitas, sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. ¿Qué escucha Dios también? Nuestras quejas. A veces decimos que solo Dios escucha la oración, o cuando estamos declarando nuestras quejas también. ¿Cómo me he subido de peso? ¡Ah! Dios lo está escuchando. Se sube de peso y aunque no se vea, eso va a sembrar, eso va a ser así. Sí, me está como oliendo aquí. A mi abuelo le empezó a dar un dolorcito así y se murió, no sé qué. Y así somos. Así somos. Y Dios escucha las quejas. Y miren que más adelante dice, el 28, así que Él es de mi parte, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Hasta una queja para Dios es un deseo. Por eso lo importante de qué hablo, de qué sale de mi boca. Qué frío que está haciendo, qué día tan feo. ¿Cómo llueve? ¿Cómo? Está haciendo frío con una chaqueta, pero el día está lindo. Tengo 24 horas para aprovecharlo, para ser útil para Dios, no solo para mí. A veces nos cerramos mucho en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestros sueños, y son buenos, no es que estén mal, pero esos sueños, dice Dios, puestos delante de su trono, Él los multiplica y los hace mucho más importantes, mucho más trascendentales, porque todos tenemos un propósito. Estamos hablando con Sandra, y ya termino. Esto es el universo. Un ejemplo. Bueno, este es el universo, porque cae la palma de la mano de Dios. Esta es la palma de la mano de Dios. Ahí está el universo. Todo lo que ha descubierto el telescopio, el último James Webb y el Hubble que había antes, todo lo que ha descubierto que alcanza es poquito para lo que es. Y aquí le cae a Dios. Y aquí empezó la humanidad y va como por aquí. Y Dios sabe qué va a pasar acá. Dios lo sabe. Él está por fuera del espacio y del tiempo. Él puede hacer así, puede mirar acá. Es demasiado enorme, demasiado grande. Y, por ejemplo, ¿sabe Marlene cuáles son sus ancestros? ¿Desde dónde viene Marlene? El apellido García. No, qué nobleza.
No, y yo sé que Dios a veces hace, "Ay, pero no puedo". No. ¿De dónde viene? ¿Cómo se conocieron los tatarabuelos? Venían de aquí, y todo para llegar a Marlene, y cada uno con un propósito. Y Dios sabe el propósito para cada uno de Sanao, desde antes de la fundación del mundo, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y sabe que cuáles son nuestras decisiones, inclusive sabe nuestras equivocaciones, sabe si vamos a aceptar o no, sabe si le vamos a decir, no quiero estar contigo, si quiero, o quiero estar contigo solo cuando me conviene. Dios sabe todo, y sabe después de la generación de Marlene, sabe todo lo que va a pasar hasta el final. Y a pesar de eso nos ama, y su propósito se cumple. Nadie se muere sin que Dios lo sepa. Solo Él sabe cuándo va a venir Jesús de nuevo, porque su amor es demasiado grande, es demasiado poderoso. Así que, si estamos hechos a su imagen y semejanza, y Dios con su palabra creó todo esto, y más, porque no sabemos qué más hay. Nosotros sabemos que existe el universo, pero por favor, una hormiguita. ¿Cuál es el universo de una hormiguita? Por mucho 1 kilómetro. Ese es el universo. Y si vienen a contarle una avispa que hay 2 kilómetros más, ¿en serio? ¿Y qué tal eso para un leopardo que anda a 60 kilómetros por hora? Para el águila. Para el águila, para el halcón, el halcón peregrino, que vuela tan rápido. Es tan vasto, en el sentido de la palabra vasta. Es tan grande, tan magnánimo, que a veces decimos, qué soberbios nosotros los seres humanos, de ponernos a hablar, qué día tan feo. Esto que me tocó, porque no nací en Suiza. O sea, son tonterías, cuestionando a Dios, pero no, Dios, así no es. No, está equivocado. Mire que realmente, como dijo Darwin, así es, venimos del mono. Ya descubrieron que no. Sí, el ADN. Le preguntaron a una niña, ella trabaja en la clase, y ella fue donde la mamá y le preguntó, mami, es que me preguntaron en el colegio de dónde venimos nosotros. Entonces ella dijo, mira, Dios hizo al hombre, hizo a Adán y Eva, y nos ocultó ahí, somos hechura de Dios. Dice, no, mamá, porque yo le pregunté a mi papá y él dijo que veníamos del mono. Entonces ella dijo, bueno, yo le estoy hablando de mi familia. Mi papá está Claro, es cuestionable. ¿Qué creo? ¿Qué creo? Y no solo qué creo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Yo puedo, cuando estoy bravo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Yo sé que todos nos enojamos. Yo sé que nos enojamos. A veces más seguido, a veces más demorado, pero nos enojamos. ¿Qué decimos? A veces somos letales, a veces hablamos cosas que sabemos que van a doler y no importa. Vale más mi soberbia, mi orgullo tener la razón, pero las digo. Qué bonito poder menguar, que él crezca. Yo hablaba cuando me gustaba, no hablaba cosas malas, era cosas reales de lo que tenía que hacerse en la empresa. Qué bien. Algunas personas pueden hacer eso. También, por eso todo el mundo me aplaudió. Qué bueno, Jaime. Pero otras personas no. Otras personas son muy hirientes. Yo reconozco que cuando yo estaba enojado soy hiriente. Desde pequeño. Yo entré al colegio a los 3 años. Todos mis compañeros eran más grandes. Alguna vez decía, eran más grandes y siguen siendo. Ahora sí. Y los niños son crueles. O sea, que tan lindos que hay. Los niños son crueles y el grupo han hecho bullying siempre. Eso es lo que ahora le dicen bullying. Siempre han hecho. Y uno aprendía a defenderse. Yo aprendí primero con la boca. Claro. Decía alguien grande y lo hacía llorar con lo que le decían. Lo hacía llorar. Y más adelante, como también había gente así, entonces defendiéndome. Claro. Pero es algo innato en el ser humano. Y qué bonito poder ser diferente, qué bonito que nos enseñen a amar,
a perdonar desde pequeño. Mis abuelos, sobre todo el materno, cuando mis tíos llegaban llorando porque alguien les había pegado, él les pegaba más duro. Aprende a defenderse. Así lo enseñaban a uno, y sea duro, y no baje la cabeza. Usted, alguna vez escuché a alguien que dijo aquí molestando, estoy sentada, ¿cómo es? Pero en mi mente estoy de pie. Pero en mi mente estoy de pie. ¿Qué hay en el corazón? Que podamos mirarnos en el espejo y vernos amados de Dios, escogidos de Él, pero también que podemos crear con nuestra boca, profetizar nuestro futuro. Entonces, de aquí en adelante, qué bueno que podamos ver el propósito de Dios en nosotros y poder establecerlo. Eso quería compartir. Gracias. En estas últimas reuniones presenciales hemos venido haciendo énfasis en lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Que realmente debería ser lo más importante. Debería, como creyente. Y vamos a mirar cómo fue ese Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿no? Primero, Jesús nunca, él se atribuyó algo, él. O sea, es que fue mi poder, es que, no. Siempre él le atribuía todo al poder del Espíritu Santo. Yo traje aquí un par de, a ver, no sé quién quiere llegar a leer. Entonces, quiero hacer más. Entonces, siempre se atribuía el poder al Espíritu Santo de lo que él fue, de lo que él hizo, ¿verdad? Todos los milagros siempre los atribuyó al Espíritu Santo. Él nunca dijo, es que soy yo, es que es mi poder, es que como yo soy el Hijo de Dios, vengo del Padre, entonces soy yo. No. Él siempre dijo, es porque viene de Dios. Vamos a mirar otros ejemplos. Por ejemplo, Juan 5:19 y alguien más, 5:19 y Juan 5:43. Juan 5:43. ¿Cuál primero? Cualquiera que lo encuentre primero. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Ok. ¿Es el 19. y el 5:43? Entonces el 5:43 no es el mismo. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. Ok, él nunca se atribuyó nada, nunca. Siempre dijo, enviado del Padre, hago lo que el Padre hace, pero a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a mirar un gran misterio, el gran misterio del nacimiento de Jesús. Eso es un misterio, ¿cierto? ¿Cómo fue que Jesús nació? Vamos a mirar en Mateo 1:18-20, por favor. Alguien que nos ayude a leer. Mateo 1:18-20. El nacimiento de Jesús, perdón. No, Sí, Por favor. el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús, su marido, como era justo y no quería infamar, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Ok. Miremos ahí cómo era. Era una virgen, una niña virgen, ¿verdad? No había conocido varón, pues, íntimamente, ¿cierto? Y de pronto quedó embarazada, estaba embarazada. José, su marido, ahí dice su marido, en otro dice su esposo, ¿cierto? No era que ya vivieran juntos, sino que en ese tiempo, desde que se hacían los votos, o sea, el compromiso, ya se decía, ya era esposo, ¿no?
aunque no hubiesen convivido los dos, pero desde el momento que se hacían los votos, pues de que estamos comprometidos, entonces ya se llamaba esposo. Entonces, realmente, si alguien, nosotros que hemos creído esto por fe, ¿cierto? Porque jamás hemos visto que a nadie le pase eso. Que de pronto resultó embarazada y entonces, ¿cómo? Eso fue en la Biblia, ¿no? En la época. Claro, eso le pasó a María, eso le pasó a María. Y fue, claro, la Virgen, fue sobrenatural, o sea, eso es algo sobrenatural y fue obra, oigan esto, obra únicamente del Espíritu Santo, fue obra del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos cómo es que esto, o sea, si nosotros le contásemos esto a alguien que no nació en nuestra cultura, que no nació, digamos, nosotros siempre por cultura, ¿cierto? Porque en nuestra casa siempre nos dijeron, nos enseñaron, porque lo celebramos, toda la vida lo hemos oído y lo hemos creído, ¿cierto? Pero si vamos y le contamos esto por allá a alguien, un asiático que jamás ha escuchado de Jesús, decimos, no, mire, es que Jesús fue uno que nació de una virgen, que nunca había estado con un hombre, y resulta que quedó embarazada, y entonces dirán, pero esto sí es de verdad, lo que me están contando. O sea, la vida de Jesús siempre fue sobrenatural, desde su encarnación, pero porque estuvo involucrado el Espíritu Santo. Estuvo involucrado el Espíritu Santo y son cosas, y eso son unas de las pequeñas cosas, ¿cierto? Y nosotros creemos hasta ahí, pero de pronto no creemos cosas mayores. Vamos a mirar primero de Corintios 2:14, vamos a leer así rápidamente, por eso traje dos Biblias. A ver, cuando Jesús, esto ya lo sabemos todos, pero el hecho de que Jesús hubiese sido concebido en mujer, pero engendrado por el Espíritu Santo, hace que él sea humano, porque es de mujer, hijo de hombre, ¿verdad? Y con un cuerpo físico, ¿sí? Pero el hecho de que haya sido engendrado por el Espíritu Santo hace que sea divino, hijo de Dios, ¿verdad? Y también espiritual. ¿Verdad? O sea, son tres paralelos que uno ¿cómo puede decir? Pero ¿cómo así? O sea, hay gente que es hijo, ¿no? Por favor. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Ok, aquí, 14. Entonces, solamente cuando uno es espiritual, o sea, cuando tiene algo allá dentro de espiritual, ¿verdad? Es que puede empezar a entender estas cosas. Y esto es el inicio de muchas cosas. Es el inicio de muchas cosas. De que el Espíritu Santo hizo que el nacimiento de Jesús fuera sobrenatural. Es el único nacimiento que ha sido sobrenatural en esa condición, ¿no? Que nació un niño de una mujer que jamás había conocido un varón, ¿verdad? Íntimamente. Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Eso es un misterio, pero es algo milagroso, es algo sobrenatural, que solamente podemos nosotros entender y creer, así como está escrito, ¿verdad? Por medio del Espíritu, ¿cierto? Porque si alguien nos viene a decir que la niña de aquí del vecino está embarazada y que no se sabe. que nunca salía de la casa, No, eso. pues Ya no, ¿verdad? ya no. Vamos a mirar Mateo 1:21.
Sí, si la niña está embarazada, la Martina. Escuché en una película, lo vi, decía, se estaban conociendo una pareja, yo le decía a ella, yo soy judío, no practicante. Yo le digo, ay, yo soy virgen, no practicante. Mateo 1:21, ¿quién? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ustedes se imaginan esto, o sea, miren esto, o sea, salvará a su pueblo y en otras versiones dice al mundo de los pecados, ¿cierto? Hoy estamos viendo un mundo sacudido, un mundo en decadencia, un mundo que va en caída libre. Así como dijo una parlamentaria europea hace unos días, dijo, la economía europea está en caída libre. El mundo está en decadencia, pero así como lo hablamos tal vez el miércoles, todo eso tiene una raíz, una causa. ¿Cuál es? El pecado. El pecado. Muy bien. Otra arepa para ella. Esa niña es muy deliciosa. Claro, la única causa de todo lo que está pasando es el pecado. La única causa de lo que pasa en nuestra vida que aún no está conforme a la justicia de Dios es a causa del pecado, que hemos estado engañados, que no hemos creído bien, porque ya somos creyentes, ¿cierto? Pero es a causa del pecado. El único que puede salvar al mundo del pecado es ¿quién? Es un Salvador que iba a nacer y se va a llamar Jesús. Jesús. Y el mundo está buscando todo tipo de soluciones, de estrategias, de principios, de muchas cosas, ¿cierto? Pero el único que puede salvar al mundo de todo lo que está pasando hoy, de desastres naturales, de la economía, de las pestes, se llama Jesús. ¿Por qué? Porque nos libera del pecado. Entonces, todo eso está bien lo que están hablando, pero yo pienso, o he pensado, o he analizado, no he pensado, sino lo que miro, lo que es del mundo. Si se pone uno a ver la Biblia, va a ver la historia del mundo, de cosas aterradoras, peor que ahora como digo, en una conferencia, digo, en el tiempo que hemos vivido ha sido maravilloso, es que, mejor dicho, no ha habido otra etapa como estamos viviendo, hubo unas cosas tan bellas, pero anteriormente el mundo vivió cosas aterradoras, santísimas, desastres impresionantes, peor que ahora. Entonces yo digo, como le digo a todo el mundo, yo le digo a todas las personas, es que el mundo mientras que haya existido el ser humano ha habido cosas aterradoras y siga viviendo porque es del ser humano. Mientras que existe el ser humano, eso siempre Eso habrá está eso. escrito, ¿no? Porque es que mientras en el ser humano, desde el mismo Adán, ¿verdad? Viene el pecado, desde la caída viene el pecado. Y el pecado está en el ser humano. O sea, es a través del ser humano que el pecado obra, ¿no? La maldad obra a través del ser humano, ¿cierto? Y eso trae una consecuencia, que es la muerte. Muerte en todo aspecto, ¿cierto? No solamente muerte física, sino muerte en todo aspecto. Entonces, por eso que dice Jaime, claro, el único que nos puede salvar de todo eso es Jesús. ¿Qué pasa para nosotros los creyentes? ¿Qué pasa para los que creemos en Jesús, para su iglesia, que somos los que creemos en el Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en este tiempo? Que estamos privilegiados. Sí, ¿qué va a pasar? En la medida, oigan esto, en la medida que entendamos que nos se ha revelado Jesús y que podamos creer correctamente, en esa medida vamos a vivir cosas maravillosas, cosas que, así como dice Jaime, cosas que ojo no vio ni oído yo, ¿verdad?
y han bajado a corazón de hombre, pero son las que están diseñadas para nosotros en medio de un mundo en caos, en medio de un mundo lleno de perversidad, en medio de un mundo que está cada vez en decadencia de valores de todo tipo, colapsado, pero a eso estamos llamados a que la gloria del Señor sea vista en nosotros, y eso va a ser sobrenatural. Pero sigamos mirando. Yo pienso también, digamos, el caso mío, yo cuando llegué acá, yo me sentía que ustedes eran los que tenían vida, que iban a morir, yo no me quería, no me valoraba, me sentía feo, me sentía todo. Aquí aprendí a valorar, entonces yo pienso lo que nosotros, como somos acá, los que estamos, aprendimos a valorarnos, a querernos, estar con Dios, y ya, por ejemplo, yo no tenía miedo a la muerte, ahora ya no, yo estoy con Dios, y al día que yo le digo, papito, aquí estoy, y listo, me voy contigo y listo, perdóname todo lo que hice mal y listo, y me voy con él. Entonces, nosotros los que estamos con Dios, pues vivimos tranquilos y tenemos todas las comodidades, tenemos todo porque estamos con Dios. Y entonces, no, el día que nos llame Él, vamos a ir tranquilamente, pero las personas que no están con Dios quieren vivir, quieren desesperación y toda la cuestión. Por ejemplo, ahorita hay gente que me llama y eso maldice a este señor y maldice, hombre, no maldizca, por Dios, hay muchas cosas que están pasando y que porque este señor que ganó y que no sé cuánto y que está volviendo el país es normal. Pero digo, no, no, tranquilo, estemos con Dios y no sé, bueno, una cantidad de cosas que pues, yo me he dicho. Sí. Tremendo. Sí, se la calle. Entonces, oigan una cosa, miren cómo esas dos naturalezas de Jesús también las tiene el creyente, o sea, usted y yo. Nosotros somos nacidos de padres naturales, ¿cierto? Todos. Aquí no hay ninguno que diga, no, yo fui engendrado. No. Fue papá y mamá, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, tenemos ese origen, ¿verdad? Somos nacidos de padre y madre, de carne, ¿cierto? En el momento que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón y creemos en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en ese momento nacemos, hay un nuevo nacimiento en nosotros. Hay un nuevo nacimiento. O sea, como uno nuevo aquí adentro, ¿cierto? Y entonces ese viene a ser espiritual, ese nuevo nacido. Viene también a ser hijo de Dios. O sea, miren que Jesús, por el hecho de haber nacido de María, tenía cuerpo físico, era hijo de hombre y era humano, carne. Pero por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, por Dios, entonces era divino, hijo de Dios, espiritual, Dios espiritual. Nosotros, cuando nacemos, como cualquiera nace, pues somos hijos de papá y mamá, humanos, con cuerpo, hijos de hombre y de mujer. Cuando aceptamos a Jesús y creemos en Él, somos nueva criatura, o sea, somos hijos de Dios, tenemos la divinidad adentro, ¿sí? Y nos convertimos en seres espirituales. ¿Ven la semejanza? Bueno, vamos a mirar primero de Corintios 6:19. $6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Wow. Jesús era Dios encarnado. Era Dios encarnado, Dios en ese cuerpo humano, Dios en esa carne, viviendo ahí, en esto. Porque Él tenía lo mismo que usted tiene, bracitos, piel, carne, huesos, sangre, órganos, igual. Pero era Dios ahí viviendo en Él. ¿Y qué somos nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos en verdaderos creyentes? Hijos de Dios. Lo mismo, somos templo del Espíritu Santo. O sea que Dios habita también en nosotros, ¿verdad? Así como habitó en Jesús.
Miremos Marcos 1:10, así que me ayuden, y Nati, ¿me ayudas con Juan 1:29? Por favor. Creo que no les vamos a leer todas para apenas estamos haciendo el marco. Marcos 1:10 y Juan 1:29. No, pero es que eso. Por favor, Marcos 1:10. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, ¿sí está? Marcos 1:10. Ah, 1:10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. A ver, nosotros de la vida de Jesús hasta cuando empezó su ministerio tenemos muy pocos datos, ¿cierto? Realmente fue hijo, pues estuvo como hijo en su casa, tuvo hermanos, que la Biblia nos dice que él tuvo hermanos, hijos de María y José, José y María. Tuvo la misma profesión de su papá, carpintero, ¿cierto? Fue carpintero. Y igual iba a la sinagoga, o sea, cada vez que había fiestas viajaba con sus papás a Jerusalén y hacía todas las cosas. Y se hizo hombre. Sí. Y entonces, cuando llegó el momento de su llamado, de cumplir su llamado, entonces un día estaba caminando y en ese momento estaba Juan el Bautista predicando, ¿no? Y entonces Juan el Bautista lo vio y dijo, wow, miren, ese es, del que yo les he hablado. Ese es el que dice Dios que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es ese. Mírenlo, ahí viene. Y entonces vino Jesús, se acercó a Juan y le dijo, Juan, necesito que me bautices en agua, que era otro tipo de bautizo. Y entonces Juan le dijo, Señor, no, ¿cómo vienes tú a mí a decirme eso? Si tú eres el que bautiza en Espíritu Santo. Yo apenas bautizo en agua, tú bautizas en Espíritu Santo, yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan el Bautista. Y Jesús le dijo, no, bautízame porque necesitamos hacer esto para cumplir, ¿cierto? Para cumplir todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Él vino a ser exactamente como nosotros, a mostrarnos que Él era un ser como nosotros. O sea, no iba a saltarse nada, iba a hacer todo exactamente. Entonces Juan, queriendo ser bautizado por Jesús, porque Juan sabía que si recibía ese Espíritu Santo, su vida inmediatamente iba a cambiar porque iba a empezar a hacer una vida sobrenatural. Se sujetó y lo bautizó a Jesús en agua. En el momento que fue bautizado en agua, se posó sobre él un ave en forma de paloma, ¿cierto? En forma de paloma. La paloma, y Dios le había dicho a Juan que cuando bautizara a uno, que viniera sobre él una paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese era su hijo. Entonces ya Juan ya sabía. Y entonces vino ese Espíritu Santo y se posó sobre él. Me imagino que hizo un estacionario, ¿cierto? No fue que se le paró aquí, sino hizo un estacionario ahí sobre él, revoloteó sobre él en forma de paloma, pero era sabiendo, la paloma siempre es el símbolo de la paz, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando siempre que estamos en contacto, siempre en nosotros hay paz, ¿cierto? Pero resulta que era ese símbolo, paz. Y a partir de ese momento, él fue lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y cualquiera puede pensar, ay, no, sí, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces ya estoy lleno de amor, entonces ya toda mi atmósfera va a cambiar y entonces ya todos me van a querer, ¿verdad? Y todo va a ser distinto, pero resulta que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a conflicto. Alguno puede decir, no, ¿cuál conflicto?
¿De qué está hablando? Si estamos hablando de paz. ¿Mm? Inmediatamente lo llevó al desierto. Inmediatamente, lo que sigue después es que al salir de ahí dice que el Espíritu Santo lo condujo y lo guió al desierto. Al desierto. Y en el desierto estaba Satanás esperando. Él lleno de paz, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo, pero llegó a enfrentarse a un mundo afuera agreste, agresivo, ¿cierto? Porque al ser lleno del Espíritu Santo, el diablo sabía que éste iba a venir a destruir sus obras. Y entonces eso es confrontación con el mundo. Llegó hasta ser degollado. Confrontación con el mundo, ¿verdad? Y estuvo ahí Jesús en el desierto, ahí estuvo, y dice que estuvo tentado, no solamente al final cuando leemos, sino que hay unas citas que dicen que permaneció siendo tentado por el diablo. Durante los 40 días que estuvo allí en ayuno. ¿No les ha pasado que ustedes tienen un momento de oración allá con Dios y salen menos, ¿verdad? Y resulta que con el primero que se encuentra en el insulto y encima le dice, luego no estuvo con Dios, no estuvo orando. Si usted llega a contestar algo, ¿no les ha pasado que salen de una reunión, ¿verdad? Llenos? Y a la vuelta de la esquina lo cierran, lo insultan, la llamada, les pasa algo, ¿sí? El Espíritu Santo. Eso que Él hace, pero eso nos lleva siempre a confrontación con el mundo. Pero, oigan esto, eso es tentación. ¿Verdad? Pero ese Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Es garantía. ¿De qué? De victoria. Garantía de victoria. ¿Cuántos hemos caído en la tentación? Nos enganchamos. Y hace 10 minutos estábamos en el cielo, ¿verdad? Y a los 10 minutos estamos en la guerra. Lo que teníamos aquí adentro. Jesús Jesús salió del agua, y se puso, fue lleno del Espíritu Santo, la paz. Fue llevado al desierto y allá durante esos 40 días fue permanentemente tentado. Pero él siempre venció la tentación. Venció la tentación porque él sabía que estaba siendo conducido a la confrontación. Y luego ¿qué pasó? Cuando salió, cuando ya terminó su ayuno, venció la tentación, esa tentación del diablo, no se dejó robar la paz, ¿cierto? Y no se la dejó robar no porque él era un duro, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Entonces nosotros... Perdón, y después de que bautizó a Jesús Juan, ¿cómo siguió la vida de Juan? Bueno, ya, eso ya está escrito en la Biblia. Después Juan fue apresado y ya después no... Pero él siguió bautizando y hasta... Claro, siguió bautizando hasta un punto, hasta que ya después le quitaron su cabeza y bueno, pero... Exactamente. Pero eso pues ya lo hablaremos otro día, ¿cierto? Vamos a hablar ahorita sí. Exactamente. Siguió la Biblia. Exacto. Y entonces, oigan esto, cuando él salió, ¿verdad? Cuando él salió de allí, ¿qué fue lo que sucedió? Luego el Galileo, ese que nadie, o sea, fue a Galilea.
ese que nadie conocía, ese que, o sea, era simplemente el hijo de José y María, ¿cierto? Que tuvo un episodio allá de sabiduría cuando era niño, con los del templo, una persona normal, como usted o como yo, normal, antes, ¿cierto? Llegó a ser sobrenatural. Llegó a ser una persona no corriente, diferente, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos la conversión, el bautizo del Espíritu Santo, recibimos el llamado del Señor, lo recibimos de Dios, ¿cierto? No es que yo soy tan bueno y tan lindo, que yo tenía desde chiquita la inclinación hacia Dios y yo era tan querida y tan linda. No, eso lo recibimos de Dios. Pero nuestra respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es? Nuestra respuesta es seguir los pasos de Jesús. Porque si no, Nuestra respuesta es ser discípulo de Jesús. ¿Y por qué les estoy contando lo que pasó a Jesús? Porque como discípulos de Jesús debemos poner nuestros pies en sus huellas, ser sus discípulos, seguidores de Jesús. Y la vida de él cambió totalmente. O sea, aquel del cual no se escribió nada en ese tiempo, no se sabía nada, era una persona, un carpintero como su papá, que vivía en una familia, en una casa. Se hizo distinto. Empezó a vivir una vida sobrenatural. El poder del Espíritu Santo le abrió una nueva era de milagros. Lo sobrenatural. Nuestra vida como creyente debería ser así, sobrenatural. Y yo creo que es el tiempo en que sea de esa manera, sobrenatural. Tal vez como iglesia, como creyentes, hemos estado en un tiempo, como yo a veces digo, como de estupor, como de ceguera, ¿verdad? Porque tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo, somos los discípulos de Jesús, pero a veces nuestra vida es corriente. ¿Cierto? No es sobrenatural. Y no es que lo sobrenatural sea de vez en cuando. o sea, difícil. Tiene que ser todos los días, ¿cierto? En las cosas pequeñas, cotidianas de mi vida y también en las grandes. Debo ver ese poder de Dios actuando en mi vida. Debo ver su favor en mi vida. Debo ver su amor, su bendición en mi vida. Vamos a mirar Hechos 10:38 y Lucas 4:14. Por favor. Hechos 10:38. Sí. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok. ¿Qué pasó con Jesús? Realmente no está escrito porque no vale la pena ni escribirlo, pero siempre tuvo esa confrontación con el diablo. Fue perseguido. ¿Y por qué? Por eso que dice ahí. Porque él se levantó con poder, con autoridad, venía de parte de Dios a destruir toda obra del diablo. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? La enfermedad, el sufrimiento, el dolor en las personas, la destrucción en las personas, todas esas eran las obras del diablo. Y él se levantó a eso, a destruir las obras del diablo. Y el tiempo que estuvo haciendo una demostración
de que él destruía las obras del diablo. Y las obras del diablo en cada persona son a causa ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? O sea que él desde antes de morir en la cruz, de estar para todos, ya a los que él tocaba, en esos ya estaba destruyendo obra del diablo. ¿Mm? Y ahí no era que se sanaban algunos, se sanaban todos. Lucas 4:18. No, 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Oigan, si ven que llegó a Galilea y llegó lleno del Espíritu Santo, era un hombre que nadie conocía. No era que era, ay, sí, mira, no, o sea, en Galilea no era conocido. Él vivía en otro lugar. Pero llegó a Galilea, donde nadie lo conocía, pero como vino lleno del Espíritu Santo, y empezaron a pasar milagros. Entonces, las noticias corrieron. Oigan, si viene ese forastero, ese que llegó, ese hombre habla, y habla de una manera que trae vida. Y no solamente habla, sino que sana a los enfermos, libera a los endemoniados, cambia la condición de las personas. Caminen y lo escuchamos. Ese era Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? El Espíritu Santo. Esa fue la diferencia. ¿Era hijo de Dios? Claro, desde su nacimiento era hijo de Dios. Era Dios en él, era Dios encarnado en él. Pero también era hombre. O sea, lo hizo para mostrarnos a nosotros cómo teníamos que ser, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a mirar otras citas así. Lucas 4:18. Lucas 4:18, por favor. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha... Perdón, entonces miren lo que él ya dijo. O sea, después de venir del bautizo, ¿verdad? Del desierto, dice que vino lleno del Espíritu Santo, que empezaron a correr noticias de él, y miren lo que pasa, lo que él mismo habla de él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ok. Ese es Jesús. Ese es Jesús. El Cristo. Y yo me pregunto, ¿nosotros conocemos a Jesús? Jesús es el sanador. Es el que vino a traer buenas nuevas a los pobres. Pero yo les quiero decir que los pobres no solamente son los que no tienen dinero. Porque hay gente que puede tener mucho dinero, pero necesita cosas que con su dinero no puede comprar. Está necesitado, tiene necesidad. La pobreza habla de necesidad. No solamente de necesidad de dinero, sino de necesidad de lo que sea. Del corazón. Y entonces vino a traerle buenas nuevas a todo el que tenga, ¿qué? Necesidad. Vino a decirle a los que estaban cautivos, a los que estaban en prisiones espirituales, son libres. Y vino a decirles a los que tenían el corazón roto. Y yo me pregunto, ¿quién de nosotros no tiene el corazón roto? ¿Cuál de nosotros no ha pasado por situaciones que le han roto el corazón? Muchas, ¿cierto? Muchas cosas que nos han roto el corazón en muchos momentos de nuestra vida desde niños. Pero Él vino a sanar esos corazones rotos. Y saben que cuando esas personas se enfrentaban con Jesús,
eran sanados. O sea, cuando se le ponían enfrente, eran sanados, eran transformados, no solamente su corazón, sino su cuerpo físico. Salían en libertad, sus espíritus, sus almas quedaban libres. Y yo me pregunto, ¿nosotros lo conocemos? Ahora. ¿Cómo es ese Espíritu Santo con el creyente? Ya no tenemos. ¿Cómo es ese Espíritu Santo con el creyente? ¿Cómo es ese Espíritu Santo con el creyente? ¿Cómo es? Entonces, ¿cómo? Igual que con Jesús, ¿verdad? Igual como antes. Vamos a mirar Juan 14, 16, por favor. Y vamos a abrir solo Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 16, Juan 14, 26. Así rápidamente. Yo rogaré al Padre y os dará. ¿Cómo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ok. El siguiente, ¿no? ¿Y ese siguiente? No. El B, no. Ahí son varios versículos, se los voy a decir, no los vamos a leer para avanzar un poquito. Juan 14, 16, Juan 14, 26, Juan 15, 26 y Juan 16, 7. Sí. En los cuales Jesús habla a sus discípulos de que les va a enviar el Espíritu Santo. Pero no les dice, pero no dice el Espíritu Santo, dice consolador. En griego es la palabra paracleto, que significa uno al lado para ayudar, o uno de la misma clase, pero que va al lado para ayudar. Aquí aparece como el abogado defensor. Que va a mi lado para ayudar. Cuando alguien lleva una carga, aquí, ¿verdad? Va cargando algo muy pesado, se le pone aquí al lado, le pone el hombro aquí y le dice, a ver, yo te ayudo a llevar eso, ¿no? Uno al lado para ayudar, para ayudar a llevar la carga y finalmente quitarla. Eso es lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Es lo que es y él dice que él tenía que irse, ¿cierto? ¿Por qué él tenía que irse? Resulta que los discípulos caminaron 3 años con Jesús, ¿no? Pero no le entendieron. Casi ninguna de sus enseñanzas, ellos no entendían bien. Ellos tenían una mente todavía en el judaísmo, tenían una mente en la práctica del judaísmo, en lo que estaban viviendo en su entorno, ¿verdad? Y hay muchas cosas que ellos no entendían bien cómo era que iban a pasar. Entonces Jesús sabía que él tenía una limitación. Por estar en un cuerpo físico tenía una limitación. Para que ellos pudieran entender. Entonces él sabía que tenía que someterse a muerte y resucitar de la muerte, vencer la muerte. Subir al cielo, y cuando estaba sentado a la diestra del Padre allí, iba a enviar a ese otro, uno como él, pero espiritual. Y vamos a mirar qué es lo que pasó. Jesús solamente les habló a los discípulos hasta el final de su ministerio, de que les iba a mandar al Espíritu Santo. No antes, sino al final, para no confundirlos, ¿verdad? No vamos a confundir ni desde el principio, confundirlos más. Pero resulta que, vamos a mirar Hechos 1:6. Ya estamos terminando. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Sí. Imagínense que Jesús ahí en ese momento ya había muerto, había resucitado y estaba nuevamente en una de esas reuniones que tuvo con sus discípulos.
Y uno de ellos le hace esa pregunta que es estúpida. O sea, ellos estaban pensando que él iba a ser como el presidente de Israel, ¿no? Y que iba a independizar a Israel de Roma. Y entonces, ¿qué era el trabajo? Entonces, ay, Señor, ahora sí va a independizar, o sea, va a restaurar a Israel. Era lo que le estaban preguntando, ¿verdad? Imagínense Jesús después de todo lo que hizo, de haberles enseñado durante 3 años, de haber convivido con ellos. Dijo, ay, no, esto no entendieron, ¿cierto? No entendieron. ¿A qué fue que yo vine? ¿Cierto? Yo no vine aquí a traer independencia de Israel de Roma y a ser el gobernador de Israel aquí en la tierra. No, a eso no vine. No habían entendido. Por eso les digo, les mando uno que les va a enseñar, que les va a recordar las palabras que yo les dije. Juan 14, 26. Que les va a revelar, les va a hacer entender. No se molestó con ellos, porque sabían lo que el Espíritu Santo iba a hacer. O sea, el Espíritu Santo iba a terminar la obra, iba a hacer que le entendieran. Por eso es que es tan necesario el Espíritu Santo para nosotros hoy. Porque podemos sabernos la Biblia de pasta a pasta, no perdernos ninguna reunión, estar en todo, pero no tenemos entendimiento. Y como no tenemos entendimiento, no podemos creer correctamente. Y como no podemos creer correctamente, pues nuestra vida no va a cambiar. Y entonces tampoco vamos a vivir esa vida sobrenatural que el Señor nos ha prometido. Entonces no vamos a poder ser plenamente los discípulos de Jesús, ni tener esa vida que tuvo Jesús sobrenatural. Es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, la importancia de entender, la importancia de saber que Él está con nosotros. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre cada creyente? Les voy a decir algo. Tan pronto vino el Pentecostés, tan pronto vino, oigan esto, tan pronto vino el bautismo del Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Saben qué pasó? ¿Tuvieron más entendimiento en esas siguientes horas? Que todo el entendimiento que habían tenido de Jesús, inclusive caminando con él 3 años. Porque tuvieron de nuevo, se pararon y hablaron empezaron a entender las escrituras. Entendieron Isaías, o sea, las escrituras tomaron vida para ellos. Entendieron los profetas, entendieron todo. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene? Se habla en lenguas, ¿verdad? Sabemos que Jesús está vivo, o sea, Él nos presenta a Jesús, Él no lo trae, Él hace que seamos amigos también de Jesús, ¿verdad? Nos da audacia, nos da de nuevo. Ya esos que éramos los temerosos, los que nos daban miedo a hablar en público, los que éramos torpes, los tartamudos, los que no nos acordábamos, los que no sabíamos, los que no éramos los discípulos, ¿quiénes eran? ¿En manos de quién dejó Jesús la iglesia? No eran los doctos, no eran los estudiados, no eran los muy bien hablados, ni los muy bien vestidos, ni los muy bonitos. ¿Quiénes eran? Los burdos, los que no habían estudiado, los que tal vez jamás habían entrenado su mente y no eran capaces de grabar ni de memorizar nada. Eran los tartamudos. En esos dejó Jesús su iglesia. Pero a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los transformó, los volvió oradores, los volvió predicadores. Los volvió que hablaban de una manera mucho mejor que los fariseos, los que hablaban en la sinagoga, los que habían estudiado para hablar en la sinagoga. Hablaban mucho mejor porque hablaban palabras vivas. Se les quitó lo tartamudo, se les quitó que mi memoria no sirve y es que no, todo eso se les quitó, no entiendo, eso se les quitó. Porque a eso estamos llamados. El cambio, ¿no? Entonces, miren, el Espíritu Santo, Jesús nos lo dejó
para hacernos florecer. Sin Él es imposible florecer. Sin Él es imposible entender las Escrituras. Sin Él es imposible tener una vida sobrenatural. Sin Él es imposible ser los discípulos de Jesús. ¿Verdad? Y yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos siendo independientes en todo lo que hacemos? Que nos creemos. O sea, no lo tomamos en cuenta para cosas pequeñas ni para cosas grandes, ¿verdad? Pero somos creyentes. ¿Cuántas veces tenemos una cita bíblica y creemos entenderla, pero no la entendemos? Ahora, el Espíritu Santo, yo puedo tener una petición a Dios: Señor, sáname. Señor, prospérame. Señor, libérame de este vicio. Señor, la que sea. ¿Ok? Y se la hago al Señor. Pero cuando yo, detrás de esa petición que hice en español, oro en lenguas en función de esa petición, resulta que le estoy permitiendo al Espíritu Santo que a través mío haga una petición perfecta a Dios. Tal vez yo no entiendo todavía por qué es que estoy así. ¿Qué me ha pasado? Pero el lenguaje espiritual llega a Dios. Y es un lenguaje que deberíamos usar todos los días. ¿Y cuál vamos a recibirlo? Pues orar en lenguas. Bueno. Entonces, ¿estamos hoy de la importancia del Espíritu Santo, de cómo ser discípulos verdaderamente de Jesús? Y saben que estamos para vivir esos tiempos mejores, esos tiempos distintos, en medio de la oscuridad del mundo. Pero no podemos sin el Espíritu Santo. No podemos sin su revelación, no podemos sin su entendimiento, no podemos sin su poder, no podemos sin lo sobrenatural de Él. Bueno, pues vamos a parar aquí y vamos a orar. Sí. Así.